Buenas tardes a todos los que estamos aquí el día de hoy. Y bueno, hoy comenzamos otro tema dentro del ciclo de las bienaventuranzas. Recuerden que este ciclo lo iniciamos en el mes de marzo y hoy tenemos la quinta sesión con este tema tan lindo que es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Ya conocemos a la persona que nos los va a exponer, pero lo tengo que decir para cada vez personas nuevas que nos acompañen. Él es Pedro Pablo Achondo Moya, doctor en Territorio, Espacio y Sociedad. Estudió teología en Brasil y Francia y es creador y coordinador del Diplomado de Teología Latinoamericana que imparte la Fundación Un Camino. Tiene varios libros, entre ellos Desde el abismo clamo a ti, Señor, Dios, el sufrimiento y lo que podemos hacer, una iglesia híbrida, la amistad con Jesús, la iglesia después de la iglesia, y creo que me tengo que poner en tiempo porque me parece que hay un libro ahí de los alerces, que fue el último que escribió, o ya me dirás, Pedro Pablo. ¿Sí? Y bueno, como ven, cada mes les pregunto una frase que pueda iluminar la sesión de hoy y él nos comparte esta frase que es muy linda, que ya nos hablará él. El nombre de Dios es justicia. Y bueno, pues hoy va a ser un tema que nos va a abrir otra vez los ojos y el corazón y vamos a escucharlo desde ese lugar. Cierro entonces la presentación y dejo de compartir para que Pedro Pablo nos ilumine en este día. Muchas gracias. Muchas gracias, Re. Y bueno, muy buenas tardes, buenas noches a todos, a todas, desde donde estén. Eh, Como bien dijo Re, estamos en este ciclo sobre las bienaventuranzas, en los que se integra por primera vez. No se preocupen porque, aunque hay continuidad, de que las bienaventuranzas tienen un hilo, no es necesario haber participado del anterior para poder entender esta, ¿ya? Cada momento, cada sesión está pensada para que se abra y se cierre en sí mismo, ¿ya? Así que para que no se preocupen de las cuatro sesiones que ya hemos pasado. Bueno, dicho eso, voy a compartir pantalla para que entremos en el tema del día de hoy. Ahí me dicen si se ve bien, si está bien, Sí. ¿sí? Se ve bien, se escucha bien. Bueno, muy bien. Entonces, cada sesión estamos tomando una bienaventuranza. La del día de hoy es de Mateo, capítulo 5 versículo 6, ¿cierto? Que es, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y vamos a ir al tiro en materia de inmediato, porque hemos hecho siempre esta comparación entre las bienaventuranzas de Mateo y el sermón del llano, ¿no? El sermón de la planicie, en Lucas, las diferencias, los acentos de cada uno. Y bueno, aquí ya encontramos una diferencia. Por ejemplo, en Lucas dice simplemente bienaventurados los que ahora tienen hambre porque serán saciados, ¿no? Es decir, omite la partícula de justicia. O, dicho de otro modo, Mateo se la agrega, ¿no? Acuérdense que siempre tenemos los textos que se repiten en Mateo y Lucas, ¿ya? En los sinópticos, no podría decir Mateo, Marcos y Lucas, es porque ellos ya tenían una fuente anterior, ¿sí? El evangelio más antiguo es Marcos. Entonces podemos suponer que Mateo y Lucas tenían el evangelio de Marcos, o conocían el evangelio de Marcos, y por otro lado tenían esta fuente que es conocida como la fuente Q, ¿no? La fuente Kell en alemán, que son como los dichos, algunas frases, es como una colección de dichos de Jesús. Entonces, claro, es muy difícil saber quién quitó justicia o quién agregó justicia, ¿sí? Pero, dice la crítica, si uno lee las bienaventuranzas de corrido, nos vamos a dar cuenta que en realidad Mateo tiende a ser más fiel, ¿no? Más fiel a algún texto original, ¿sí? Y Lucas
por alguna razón cultural, por la gente con la que estaba conversando, por la comunidad a la que pertenecía, etcétera, habría modificado el tema de la justicia, ¿no? Bueno, es muy importante aquí porque vamos a empezar a reflexionar en torno al significado de la justicia, ¿sí? Si la justicia es pensada como una virtud interior, ¿no? Es decir, algo que hoy día uno podría decir más bien es la definición que prima, ¿no? La definición que prima hoy día es si yo soy una persona justa, si yo soy justo con los demás. O más bien Jesús, parece que siempre tenemos que ir a la intención del texto, ¿no? El texto en su contexto, es como la ley así principal, y queremos intentar en este ciclo entender qué es lo que Jesús quiso decir con esta bienaventuranza. Tenemos que preguntarnos si realmente Jesús está apelando a una virtud personal, eh, como pueden ser las virtudes aristotélicas, ¿no? Es decir, cosas que nos hacen mejores personas, o está más bien pensando en algo estructural, es decir, en, en algo sociológico, en una realidad histórica de su tiempo, ¿sí? Y eso cambia mucho, ¿sí? Y podríamos decir de inmediato, sin mucha vuelta, que si leemos la bienaventuranza tal como está en Mateo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, en realidad pareciera ser que está hablando de algo más estructural, histórico, que de un camino de perfección personal, ¿o no? O sea, a mí, solamente leyendo esto, me suena a que Jesús está más bien, acuérdense que las bienaventuranzas hay que leerlas no como un, no sé, no como un tratado moral o como un conjunto no sé, de imperativos éticos, ¿no? Es más bien una exhortación, ¿no? Un grito, ¿sí? Esta bienaventuranza es un grito profético, un grito que sale desde las entrañas. Acuérdense que hablamos de esto, de las entrañas, de la guata, de la panza de Jesús. Y Jesús está diciendo, está dirigiendo a gente en concreto, ¿sí? Bienaventurados ustedes que tienen hambre y sed de justicia, porque ustedes serán saciados, ¿ah? De esa hambre y de esa sed. Bueno, dicho eso, la justicia es un tema fundamental, ¿no? De nuevo, ustedes van viendo, ¿no? Que es muy interesante y muy bonito, como las bienaventuranzas no son creación de Jesús, así como de la nada, ¿no? Una inspiración que le llegó y medio poeta, eh, no sé, dijo esto, ¿no? Sino que él está enraizado en una tradición, ¿sí? Él es hijo de su tiempo, hijo de su contexto religioso, hijo de una tradición muy larga en donde hay profetas, donde hay una sabiduría popular, donde hay una historia de un pueblo, donde hay unas expectativas, ¿cierto?, a cumplir. Entonces, en esta tradición, la justicia siempre ha estado presente, ¿sí? La frase que yo elegí para el día de hoy, voy a referirme a ella más tarde, no es una frase textual del profeta Jeremías, pero está inspirada en el profeta Jeremías, ¿no? En que él dice en un momento, Señor Dios, tú eres justicia, ¿no? Tú eres la justicia, tú eres el justo. Y después están los cánticos del justo sufriente, ¿no? Del servidor justo de Isaías. Entonces, la tradición bíblica, la justicia, junto con otras cosas, ¿no? Y es muy interesante porque en el mundo bíblico, justicia y derecho van de la mano. El gran tema de los profetas es la justicia y el derecho, ¿sí? En el fondo no puede decir el cumplimiento del bien común, el cumplimiento de las cosas buenas para, para todos. Bueno, las palabras para decir esto están acá, ¿no? Mishpat, la seda acá, y la palabra que usa Jesús, que ya está en griego, no en hebreo, que sería la que aquí les puse, dika, dikaiosune, dikaiosune. Bueno, la mishpat es más bien la justicia legal, ¿sí? La justicia no podría ser vinculada al aparato de justicia. ¿Qué significa?
hacer justicia, es decir, actuar según el derecho, actuar rectamente para con los que no tienen cómo defenderse, ¿sí? Para los que están en esa condición de últimos. Y las categorías bíblicas para decir quiénes son los últimos, las conocemos, son la viuda, el huérfano y el extranjero. Bueno, la Mishpat aparece más de 400 veces en el Antiguo Testamento. Luego tenemos la Sedaká, ¿sí? La Sedaká es más bien la justicia como fidelidad. Es decir, el justo, ¿no? O hacer justicia es ser fiel al mandato divino, ¿sí? Ser fiel a la alianza que Dios ha hecho con el pueblo. ¿Se da cuenta que ya hay una pequeña diferencia, un acento distinto entre esta justicia legal, este aparato de justicia, esta sentencia justa respecto, así también como que puedo, sí, Ok, vamos a ver cómo te escuchas. Bien. ya, sí, ya. Bueno, hasta aquí más o menos, digamos bien, ¿o no? ¿Se entendió esto de la Mishpat, la Sedaká? ¿Sí? Bueno, Sí, la Sedaká era esta idea de justicia como fidelidad a la alianza, ¿sí? La alianza es eh, digamos, la alianza sellada por Moisés que Dios ha hecho con su pueblo, ¿no? Ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios, no los abandonaré. Bueno, esa promesa, ¿sí? Esa promesa de cumplimiento es la que podemos llamar Sedacá. Y después Jesús, ¿sí? Conociendo esta tradición, conociendo todo esto, y esto siempre tenemos que pensar, ¿no? Que Jesús conoce la Sagrada Escritura. Jesús conoce la tradición de su tiempo. Entonces él podría haber puesto el acento, uno podría haber dicho, en el aspecto más legal de la justicia, o podría haber puesto el acento en un aspecto más de fidelidad, en la sede acá. Bueno, ¿qué es lo que hace Jesús? Unifica ambas ideas de justicia, ¿sí? Y usa este concepto en griego que haría alusión entonces a la justicia como una fidelidad, como una actitud de fidelidad que yo hago, pero también como hacer justicia al otro, ¿sí? Entonces, cuando Jesús está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, está diciendo, bienaventurados los que, y aquí la idea del hambre y la sed es muy fuerte, porque es una analogía física, ¿no? Y vital, ¿sí? Es una necesidad que viene del cuerpo. Entonces, hay varias cosas que están pasando en la bienaventuranza. Jesús pone a la justicia, es decir, la fidelidad con Dios y la rectitud con los que sufren, ¿sí? La rectitud con los que no tienen, con los indefensos, las pone en el mismo nivel de las necesidades básicas para vivir. Bueno, Gustavo Gutiérrez, teólogo ya conocido por todos nosotros, decía que cuando leemos la bienaventuranza tenemos que leer estas dos dimensiones al mismo tiempo, ¿sí? No se trata de elegir una, ¿no? O que a veces yo vivo una justicia más cercana a la alianza con Dios y a veces soy... No, la bienaventuranza unifica ambas ideas. Bueno, les dije yo un poco de los profetas, ¿cierto? Le hablé de Jeremías, pero esto, aquí lo voy a pasar rápido, es un tema central y está en todos los profetas, ¿eh? Por ejemplo, en Isaías 10 dice, hay de los que decretan leyes injustas para apartar del juicio a los pobres y privar de su derecho a los indigentes. Es decir, el profetismo bíblico, entre otras cosas, es un gran grito de defensa al pobre, ¿ya? Y es una gran exigencia de derecho y justicia para con aquellos que no lo cumplen, para con aquellos que detentan el poder político, el poder religioso, el poder intelectual, ¿sí? Entonces, el profetismo bíblico está atravesado por la idea de justicia, mucho más que amor, ¿ya?
si hubiera que elegir algún nudo, ¿no? Algún aspecto fuerza que, que unifique, cosas muy forzadas, ¿no? Porque los profetas son muy diversos, son de varias tradiciones, son un arco histórico gigantesco. Pero si tuviéramos que elegir un par de núcleos, la justicia estaría ahí de todas maneras. En Amós, ¿no? Que fluye el derecho como agua, la justicia entonces es un proceso, ¿no? No es algo fijo, rígido. En Miqueas, ¿no? Justicia, misericordia, humildad, siempre juntos los tres. La justicia de los profetas no es una idea abstracta. Aquí tenemos una diferencia, aquí me voy a detener un segundo, una diferencia muy grande con la filosofía griega, ¿sí? O con la filosofía greco-latina, en la cual convivía por todo el mundo cultural de Palestina del siglo I, convivía con el pensamiento judío, ¿sí? El pensamiento hebreo. ¿Ya? Esto lo quiero explicar con mucha claridad porque es importante. Una cosa es el pensamiento semita, el pensamiento hebreo, pongamos la pilla que queramos, el pensamiento bíblico, mejor dicho, de la época. Otra cosa es todo lo que provenía de la filosofía griega, ¿no? No podría decir eh, Aristóteles, Platón, los presocráticos, es decir, bueno, y desde esa perspectiva, la justicia, también se hablaba de justicia, ¿no? Obviamente, como se hablaba de libertad, de paz, de, de muchos temas, había una forma de abordarlos, no quiero decir abstracta, porque puede sonar peyorativo, pero más como desde las ideas, ¿no? Desde la discusión filosófica de ciertas ideas. El pensamiento bíblico es un pensamiento mucho más concreto. Entonces, los profetas no están discutiendo entre ellos sobre qué es la justicia. ¿Se entiende? No están discutiendo sobre esencias, sobre el ser de las cosas, sino más bien, y por eso se dice, ¿no? Que finalmente el Antiguo Testamento y el pensamiento bíblico es una gran ética, porque aquí los profetas no están haciendo malabarismos intelectuales para definir justicia, sino que están preocupados de quién es el justo, de quién realiza la justicia y para con quién debemos hacer justicia. Esta es una diferencia súper grande, ¿eh? Y muy interesante, y ojalá la haya podido explicar bien, eh, porque nosotros, digamos, los cristianos del siglo XXI, católicos, protestantes, cristianos en general, somos mucho más deudores de una tradición grecolatina, ¿no? De una forma de entender el cristianismo a la usanza filosófica griega, ¿entiendes? Es decir, pareciera que nos importa mucho más definir las cosas que, que el aspecto ético, lo que no era así en el mundo bíblico, ¿no? En el pensamiento semita. Más adelante voy a referirme a un par de filósofos judíos para que ustedes vean que ellos apuntan a temas que nosotros lamentablemente fuimos dejando de lado. Entonces, qué interesante recuperar el pensamiento bíblico para poder, sin descartar, obviamente, la discusión filosófica, que es fascinante, interesante y necesaria, entender que Jesús, y por eso esto es importante, entender que Jesús no está tan preocupado de discutir doctrinas, sino que está muy preocupado de que el pobre viva, ¿sí? Bueno, esto es una diferencia gigantesca. Rey, me escucho bien, pero te veo con cara de preocupada. No, sinceramente yo no escucho bien. Mm, mm. ¿Sí? ¿Sigo? Ya. Me parece que también cuando tocas un poquito el audífono, mm, Sí, ahí es. Ah, ya, ahí hace un ruido. No lo toco entonces. Muy bien.
Bueno, este teólogo, por ejemplo, Paul Tillich, un teólogo norteamericano, decía, la justicia no es una virtud, entre otras, sino que es el nombre bíblico del amor cuando se enfrenta a la estructura. ¿Sí? Aquí yo voy a acompañar la sesión con algunas frases así, para el bronce, por decirlo así, pero que le dan fuerza a lo que estamos discutiendo cuando decimos justicia. Ya. Vamos a Jesús, ¿sí? Y Jesús uno podría decir, y que vamos a hacer un salto teológico, si Jesús es la plenitud de lo humano, ¿sí? Si en Jesús nosotros encontramos la revelación de la humanidad en una expresión superior, entonces Jesús es el justo, ¿sí? Jesús es la justicia encarnada, la justicia hecha humano, ¿sí? Está el texto, por ejemplo, de Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y esto es muy interesante porque Jesús dice, está citando a Isaías, esto sabemos, ¿no? Que cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿qué es lo que inmediatamente dice él? Proclama la justicia. Me ha enviado a anunciar la buena nueva a los indefensos, a los que no tienen cómo defenderse, a proclamar la liberación a los cautivos. Es decir, el mandato divino sobre el Hijo, sobre el Mesías esperado, sobre Jesús, es un mandato que tiene que ver con la justicia, tiene que ver con el amor, tiene que ver con la misericordia, tiene que ver con la compasión, con temas que hemos tratado aquí en este ciclo. Pero la justicia está en el contenido del mensaje evangélico. Y es más interesante, más fuerte, cuando esto lo vemos reflejado en la praxis de Jesús, es decir, en las cosas que Él hace y dice. ¿Qué es lo que hace Jesús? Sobre todo, ¿eh? Sanaciones, se junta con aquellos que nadie se quiere juntar, exorcismo, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Es decir, libera a la gente de sus esclavitudes, eso del exorcismo, ¿no? De sus ataduras, que pueden ser enfermedades, que pueden ser, qué sé yo, ¿no? Traumas del pasado, lo que sea, ¿no? Pero lo interesante es que Jesús, para poder practicar la justicia, es decir, ser fiel a la alianza y hacer justicia con los indefensos, pasa por sobre la ley. Esto es extraordinario porque lo que estoy diciendo, en otras palabras, es decir que la justicia, según el Evangelio, está por sobre la ley, ¿sí? Voy a decir una cosa brutal, ¿no? Pero para decirlo en nuestro lenguaje, uno tendría que decir, si yo quiero ser justo, a veces voy a tener que hacer cosas ilegales. Suena fuerte, obvio, ¿no? Como alguien va a estar promoviendo la ilegalidad, ¿no? Pero bueno, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Cura en sábado, estaba prohibido. Se sienta con pecadores, rarísimo. Toca a los leprosos, están impuros. No respeta las leyes de pureza. Habla con mujeres en público, acoge a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, habría que citar todo el Evangelio porque toda la praxis de Jesús es un acto de justicia. Y muchas, no voy a decir todo, ¿no? Pero muchas de ellas están en tensión con la legalidad de la época, con la ley farisaica, con la ley romana, digamos, con la ley imperante en ese momento. Los gestos de justicia son transgresores. Y claro, esto es incómodo, ¿cierto? Esto es complejo. No se trata de volvernos todos subversivos y no, no estoy diciendo eso tampoco, ¿no? Sino estoy intentando poner a Jesús en su lugar y dar a entender que el acto de justicia, como también el acto de amor,
Y si seguimos lo que acabamos de leer de Paul Tillich, la justicia en realidad es el amor cuando quiere ser defensa del otro, es el amor cuando quiere ser derecho, es el amor cuando quiere ser acogida del indefenso. Es una forma de amor, la justicia. Entonces, claro, si Dios es amor y uno de sus nombres es justicia, eh, todo lo demás queda supeditado a ello. Hay un ejemplo muy típico, voy a ponerlo acá, después lo podemos conversar. Eh, pero si alguien hambriento entra al supermercado y no tiene dinero, pero tiene hambre, y se come un pan, ¿no? Y un trozo de queso, y no tiene cómo pagarlo, esa persona está robando. La ley diría que sí, ¿o no? Digamos, la ley del supermercado, por lo menos, ¿no? Pero la ley del amor y la ley de la justicia evangélica diría que no. ¿Se dan cuenta? Entonces, nos pone en tensión. Y Jesús todo el tiempo nos desafía, ¿no? A tener que escoger, a tener que optar. Sigamos avanzando. Yo quería tocar este tema también de la muerte de Jesús, ¿ya? Porque me interesaba entenderlo como el gran acto de injusticia sucedido en la historia, digamos, del pueblo hebreo de su época, ¿no? No voy a decir de la historia de la humanidad, porque actos de injusticia y muertes de inocentes hay todos los días, ¿no? Entonces, no soy yo tampoco de la idea como de hacer como una especie de competencia, ¿no? Y poner a Jesús como el que más sufrió, o el que más amó, o el que más perdonó. No, no creo que por ahí vaya tampoco el contenido ni espiritual ni teológico que debamos hacer con la persona de Jesús, sino que él en su vida y de acuerdo a su praxis, es decir, a su forma de actuar y su palabra, su muerte en cruz es efectivamente un acto de injusticia. Lo que la cruz significa en su época es la, la crucifixión del justo. Traspasaron al justo, ¿no? Como algunos dicen, ¿no? ¿Qué es lo que muere en la cruz? Muere el amor, sí, pero también muere la justicia. Porque toda la praxis de justicia, toda la defensa de los desvalidos, toda la, todas estas transgresiones por hacer el bien, ¿no? Que terminan traspasadas en el madero, tenemos que leerlas como una imposibilidad en aquella época, en aquel entonces, una imposibilidad de acoger la justicia de Jesús, su palabra justa, su fidelidad a la alianza. Y miren qué interesante cómo esto cambia la perspectiva de la muerte de Jesús, porque lo que están crucificando, ya sea los romanos como los judíos de la época, están crucificando lo mismo que defendían, que es la defensa de los indefensos y la fidelidad a la alianza con Dios. Porque el fiel a la alianza con Dios fue Jesús, y el justo en la defensa del oprimido fue Jesús. Claro, ¿cómo salvamos este impas, ¿no? La resurrección. San Pablo ya lo dijo, ¿no? Sin resurrección nuestra fe es vana, y tiene toda la razón. Porque sin resurrección, la cruz, la cruz termina en el absurdo más grande de la historia, que es haber abandonado la justicia, leyéndolo desde esta bienaventuranza. ¿Ya? Estamos en esta bienaventuranza. ¿Qué hace la resurrección? La reivindica. La resurrección, en este sentido, es Dios diciendo, ustedes crucificaron al justo, yo lo resucito porque Él tiene razón.
¿Se entiende? La resurrección es, es Dios justificando la praxis justa de Jesús. Lo voy a repetir. La resurrección es Dios dándole la razón al Hijo, eso justificando las transgresiones del Mesías, que catalogaban de glotón y borracho, que se juntaba con las personas que nadie quería juntarse, que comía con aquellos que eran considerados impuros y estaban fuera de la comunidad. Acuérdense que, en el fondo, estas categorías de la viuda, el huérfano, el extranjero, son las categorías de aquellos que están fuera de la comunidad, no tienen lugar en el espacio comunitario. Por eso están a la deriva, ¿no? Y creo que lo dije en alguna sesión del pasado, ¿no? Lamentablemente esas categorías han ido multiplicándose a lo largo de la historia. Y nosotros podríamos nombrar un sinnúmero de categorías de aquellos de aquellas que son desplazados, que son ninguneados. Bueno, hay muchas formas de decirlo, ¿no? Que constituyen el amplio grupo de humanos que están al final, que no tienen acceso a nada, ¿no? Bueno, creo que situar la muerte de Jesús como consecuencia de una acción justa es fundamental, ¿sí? No voy a entrar en las discusiones de las razones por las que murió Jesús, porque eso nos va a llevar a otra conversación y no quiero entrar ahí, sino simplemente cómo leemos la vida de Jesús desde esta bienaventuranza. Si Jesús es el justo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que la justicia de Jesús no fue acogida por sus pares? Bueno, la sesión pasada entramos en la bienaventuranza de la misericordia, ¿cierto? Y yo les dije que, aunque no es necesario que hayan estado, tenemos que leer la misericordia y la justicia como un complemento, ¿no? Como dos caras del mismo paquete, ¿no? El mismo rostro, el mismo lugar. El Salmo 85 tiene, que es muy hermoso, dice esto, ¿no? O 86. Misericordia y verdad se encontrarán, la justicia y la paz se besarán. La pura misericordia puede volverse paternalismo, puede volverse un abrazo que no transforma. Pero la pura justicia, sin misericordia, puede venir en algo atroz, ¿no? En venganza, por ejemplo. O puede transformarse en, no sé, ¿no? En una ideología que es sano del Evangelio y la tradición bíblica de mostrarnos que la fidelidad al Evangelio, la fidelidad a la alianza, la justicia, ¿ya? La fidelidad a la alianza de Dios, la justicia, requiere también perdonar y acoger a aquellos que se van de la alianza, a aquellos que no cumplen la alianza, a aquellos que, que, que por alguna razón han visto su vida herida en en este pacto, ¿no? Amoroso que Dios nos ha regalado. Y vamos a volver, podríamos volver a leer de esta clave, misericordia y justicia, la parábola del Padre misericordioso, porque, o del Hijo pródigo, ¿ya? Porque el Hijo mayor lo que está reclamando es justicia. Y si no entendemos la bienaventuranza, le vamos a encontrar razón y vamos a decir que el Padre fue injusto con el Hijo mayor, porque no lo vistía
con el anillo dorado porque no mataba al cordero más gordo, porque no le regalaba fiesta. Qué injusto el padre. Ustedes vean que la justicia, entendida como, como equidad solamente, queda coja. Porque la respuesta del padre es la respuesta de la misericordia. Todo lo mío es tuyo. Pero este otro hermano estaba perdido. Era un desvalido, era un indefenso. Y yo lo que hice fue recobrarle el derecho y la justicia a ese hermano que había perdido todo. Hermano que había perdido todo porque quiso, ¿sí? Es decir, por un acto injusto, ¿se entiende? El hijo menor rompe la alianza con el padre. Bueno, esto da para darle más vueltas, pero es muy interesante analizar la parábola del hijo pródigo desde la perspectiva de esta bienaventuranza, o de los dos, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, ¿no? Un pequeño puntito nomás en la tradición latinoamericana, que es un poco la que nos compete y la que nos ha ido acompañando también en este ciclo, solamente para decirles que en la iglesia latinoamericana, y no solo latinoamericana, ¿no? En la iglesia desde las encíclicas sociales, y antes, uno puede decir eh, desde siempre la justicia ha estado presente eh, como uno de los rostros del amor de Dios. De Francisco de Asís se cuentan muchas historias, ¿sí? No solo de curar el medio ambiente, a los pájaros. Eh, Francisco de Asís, cuando le preguntan dónde está el tesoro de la iglesia, él va a decir, está allá, pero en la plaza son los pobres. Bueno, la tradición latinoamericana esto lo reconoció desde la primera conferencia episcopal, el año 68 en Medellín, cuando habla de que en América Latina hay una estructura de pecado. Esa estructura de pecado es consecuencia de una injusticia histórica. Tremendo, ¿no? Tremendo. Es decir, en América Latina vivimos, hasta el día de hoy, en instituciones injustas. Y claro, la lectura cristiana, no puedo decir, la lectura de fe, es que eso forma parte del gran pecado social. No hemos sido capaces como sociedad de darle derecho a la educación, a la salud, a una vida digna a todos y a todas por igual. Y seguimos reproduciendo, lamentablemente, ¿no? Y la iglesia lo dice, esto lo denuncia proféticamente, el espiral de injusticia. Bueno, los teólogos latinoamericanos han sido, ¿no? Y son muy fuertes en este tema, ¿eh? Probablemente la teología de la liberación, los grandes temas que ha trabajado ha sido la justicia. Habría muchísimo que decir. Pero, por ejemplo, para Gutiérrez, que ya lo nombré, la justicia es parte constitutiva de la fe. No hay salvación sin liberación histórica. Es decir, uno podría decir, vivimos en un estado de incompletud permanente. Y no solo no escatológico, como se dice, no, sino incompletud porque hay hermanos que no tienen que comer. Y Yacuría, ¿no? La justicia comienza por hacerse cargo de la realidad. Uno podría preguntarse, ¿qué hago yo? ¿Cómo yo puedo ser más justo, justa? ¿Cómo yo me vuelvo una persona que practique la bienaventuranza por la justicia? Bueno, hazte cargo de tu realidad local, de tu realidad familiar, de tu realidad comunitaria, eh, porque la justicia se practica, es practicar la justicia.
Insisto en eso, no es una virtud, no es algo que yo tenga. Y si es algo que yo tengo, ¿no? Soy un hombre, soy una mujer justa, es por lo que hago. John Sobrino, la justicia es el primer nombre del amor cuando se enfrenta a masas de pobres. Cuando yo me enfrento a los pobres, ¿no? A la masa empobrecida, a los migrantes que hace poquito estuvieron, ¿no es cierto?, cruzando desde África a España, antes que bajan de México, Estados Unidos y transitan por Centroamérica, o todas las realidades que podamos definir, encontrar de sufrimiento, el asumir esa realidad y hacerse cargo es un acto de amor y de justicia. Bueno, después ya en Puebla, 11 años después, el documento de Puebla ya le pone rostro, ¿no? Le pone rostro a estos pobres, a estos injusticiados. ¿Han escuchado esa palabra? Es muy interesante. Los injusticiados de la historia. Puebla dice, hacer justicia a los indefensos es hacer justicia hacia Dios. Y aquí quiero ponerles dos ejemplos que vienen de otro espectro, pero me parece fundamental, que son los filósofos judíos que vivieron y pensaron el tema del holocausto. ¿Y por qué los quiero poner? ¿Por qué los quiero traer? Porque hay una tradición extraordinaria, una tradición filosófica y teológica judía que nos ayuda a pensar bíblicamente. Esto es muy paradojal porque, porque como les digo, el cristianismo en algún minuto, y también el cristianismo latinoamericano, el cristianismo en general, al, al tener una de sus fuentes la filosofía greco-latina, dejó de respirar por el pulmón semita, ¿entiendes? Y empezamos a respirar con un pulmón mucho más grecolatino, europeo, si se quiere, ¿no? Europeizante se ocupa esa expresión, ¿no? En la tradición católica, cristiana, europea, milenaria, que bebe de una filosofía grecolatina. Bueno, ¿y qué pasó con el pensamiento semita? Es decir, hebreo, palestino. ¿Qué pasó con ese pensamiento bíblico que está en las raíces de todo esto? Bueno, ha sido rescatado de a poco. Obviamente el cristianismo también lo ha rescatado, lo ha redescubierto una y otra vez. Pero están ahí los judíos que siguen pensando y que nunca han dejado de pensar bíblicamente. ¿Y qué es lo interesante? Que cuando estos filósofos, todo su bagaje para entender lo que había vivido el pueblo de Israel bajo el régimen nazi, tienen que sacar todo, todos los libros bíblicos, toda la sabiduría, toda la filosofía, todo para decir, ¿qué pasó acá? ¿Dónde estaba Dios en esto? ¿Qué pasó con la justicia? Bueno, uno de estos señores es Franz Rosenzweig. Esta gente difícil de leer, ¿no? Yo tuve la oportunidad de tener un curso sobre la estrella de la redención, un semestre entero, el libro principal de Rosenzweig, y yo no sé si entendimos algo después de todo haberlo leído, porque realmente eh, hay mucho ahí, ¿ya? Pero algunas ideas que él tiene nos pueden servir para alimentar más esta bienaventuranza. Algunas cosas ya las he dicho por al lado, ¿no? La primera es que eh, dejemos de pensar en esencias, en abstracciones, y entendamos que el mundo funciona en este intercambio entre la persona, el mundo y Dios, ¿no? En la forma más concreta posible.
después que la salvación no es algo que Dios hace solo. Esto, por favor, aquí son las ideas de Rosenzweig, ¿ya? Yo no digo que el cristianismo esté de acuerdo con esto, sino que algunas de estas cosas nos pueden ayudar para entender la fuerza de la justicia. Eso es lo que me interesa. Entonces, para Rosenzweig, la salvación, la redención no es algo que Dios haga simplemente, sino que también depende de la acción humana. Bueno, el cristianismo también lo dice, ¿no? Y ahí está toda la pugna entre eh, gracia y fe, ¿no? Si la salvación es gracia, es pura gracia, o yo tengo que hacer algo también, ¿sí? Eh, bueno, un tercer aspecto que me parece interesante es que este filósofo hace la diferencia entre la persona y su actuar ético-político, ¿sí? Es decir, lo que decir la persona que actúa hacia afuera, estaríamos hablando de la justicia eh, como en el primer nivel, ¿no? El derecho al desvalido, ¿sí? Es decir, mi praxis ético-política, ¿ya? Eso es una dimensión de la persona humana. Y la otra es la relación que yo tengo conmigo mismo, ¿sí? El sí mismo. Esta relación que yo tengo conmigo mismo me proyecta a Dios. Entonces, voy a repetir, mi praxis ético-política, lo que yo hago en el mundo con los demás, es una dimensión de la persona humana. Otra es mi relación conmigo mismo y esa relación conmigo mismo proyectada a lo divino, a la trascendencia, a Dios. Bueno, entonces va y distingue esas dos. La relación mía con Dios, que lo podría decir en la acá, ¿sí? ¿Se acuerdan? En la acá, en la llama el homo amans, es decir, la capacidad del hombre de amar, ¿sí? La capacidad del hombre de amar. Ya vamos a ver cómo todo eso se junta con la bienaventuranza. Vamos por partes. Y después dice que no es el amigo, sino el prójimo quien define la relación ética fundamental, ¿sí? Es decir, eh, no es solo hacer justicia con el amigo, no es solo la relación con el amigo, sino con el prójimo. En el prójimo sabemos que es una categoría mucho más amplia, y incluso Jesús la da vuelta y tiene que ver con, a dónde yo opto por transformarme en prójimo, ¿sí? Bueno, ¿qué dice todo esto de la bienaventuranza para no enredarnos? Primero, que la justicia, siguiendo a Rosenzweig, no sería una norma impersonal, sino que tiene un rostro. Es algo concreto que yo hago refiriéndome a alguien, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿eh? Puede parecer obvio, pero muchas veces estos actos de justicia pueden ser impersonales, como por ejemplo la caridad, ¿no? Actos de caridad eh, que no impliquen un compromiso personal. Voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero eh, entregar un sobre con plata para que la pastoral social compre una cajita de alimentos. ¿Se entiende? Es un acto impersonal. Uno podría decir, siguiendo este autor, siguiendo el Evangelio, eh, eso no, esa justicia está coja de nuevo. Le falta algo. ¿Qué le falta al encuentro tú a tú con el otro? Porque la justicia es algo que me vincula con un rostro concreto, con historia, con cuerpo. Y por eso la justicia en abstracto es sospechosa. Hablar de la justicia sin realizar acciones justas es aire. Es muy interesante que uno podría decir, este autor nos invita, y que también obviamente es consecuencia del Evangelio, si se quiere, a amar al prójimo tal como es y no como debería ser. Entonces ahí está nuevamente el acto de justicia. Yo cuando soy justo con el desvalido, y no soy justo con el desvalido porque me cae bien, porque me parece alguien interesante, porque tiene cosas que retribuirme, ¿no? Sino simplemente porque es y porque está como está.
Finalmente uno podría decir, Rosenzweig, la idea de justicia es un acto de amor al prójimo concreto, sin, sin mucho rodeo, sin eh, mucho rollo. ¿Sí? Después tenemos dos autores, voy a pasar un poco más rápido, que sería Adorno y Horkheimer. Aquí lo que nace es la justicia como memoria. ¿Ya? No voy a leer todo lo que dice acá, después esto lo vamos a repartir a cada persona y aparte esto queda grabado. Pero aquí aparece el deber de memoria, junto con otros autores, obviamente, el deber de memoria como un imperativo ético en sentido de no olvidar para que la injusticia capital, es decir, la mayor injusticia que un pueblo ha vivido, no se repita. Eso es interesante porque aquí la justicia adquiere una forma de memoria, que no es solo actos de justicia, uno podría decir, quizá, mejor dicho, el gran acto de justicia después de Auschwitz es la memoria, es no olvidar. ¿Para qué? Para que la lógica que llevó a esa barbarie nunca vuelva a ocurrir. Y esto, lamentablemente, es frágil. Esto es muy frágil, ¿no? A mí me asusta esto a veces, porque trabajos de memoria han habido mucho, desde el cine, desde la literatura, desde los museos, de la cultura. Y aún así, las posibilidades de que algo así se repita no son tan lejanas. ¿Qué pasa? Que la justicia como memoria no llega a institucionalizarse, ¿sí? No llega a transformarse en una institucionalidad justa que asegure la no repetición de la barbarie. Bueno, estamos en eso. Ustedes ven, la justicia como proceso largo, ¿sí? Inacabado, imperfecto. Nuestra justicia es imperfecta. Bueno, este es un cuadro simplemente resumen de los autores que le he dicho. Eh, sí, no vale la pena profundizar en esto porque voy a seguir repitiendo lo mismo. Y quiero llamar a esta amiga que me ha acompañado muchas veces, lo ha nombrado y la vuelvo a nombrar, Lita Basset, eh, una teóloga hasta viva, filósofa, tanto protestante suiza, pero también maestra espiritual, acompañante de retiro. Bueno, ella tiene un librito que se llama La Santa Cólera. ¿Sí? Sí, la digna cólera, la santa rabia, como la queramos llamar. Y es muy interesante porque ella reflexiona en torno al vínculo entre esa efervescencia, ¿no? Esa efervescencia eh, que viene desde las entrañas, ¿no? Desde lo más profundo del cuerpo, que podríamos llamarla de cólera, rabia, ¿no? Rebeldía. Cuando esa rebeldía tiene un destinatario, ¿sí? Y ese destinatario es la justicia, esa rebeldía, esa rabia, es una rabia justa, dice ella, es una rabia santa, es decir, tiene sentido, tiene lugar. Y en su libro ella toma tres ejemplos, Jacob, Job y Jesús, y muestra cómo en cada uno de estos personajes fue esta rebeldía interior la que los salvó. Fue allí donde Dios se manifestó. En Jacob que pelea con Dios y que ha marcado, ¿no? Que acojo. En Job que solamente Dios le responde cuando él se queja por el mal que le acechaba. Conocemos la historia de Job, que los teólogos decían, no, Job nunca se va a rebelar contra Dios porque Job es justo, es bueno. Entonces, bueno, tentémoslo. ¿Cómo lo hacemos?
le quitaron las tierras, le quitaron la familia. Es terrible la historia, ¿no? Y al final Job, ¿cuándo se revela? Cuando se enferma, cuando, cuando el sufrimiento toca su carne. Ahí Job no aguanta más y se revela contra Dios, se queja, es decir, la santa cólera. Y ahí Dios le dice, tienes razón. Dios le encuentra razón. Bueno, y en Jesús conocemos la historia, su indignación contra la injusticia, su reclamo contra el fariseísmo hipócrita, la defensa de los débiles, es finalmente lo que lo conduce a la muerte. Entonces, me parece muy interesante, y aquí nos está ayudando Lita Basset, a entender que la bienaventuranza, los que tienen hambre y sed de justicia, habitan esa santa cólera. Es decir, tener hambre y sed de justicia es una digna y santa rabia interior. Es verdad que la palabra rabia no es la mejor, ¿no? Y cólera no sé si la ocupamos mucho, no sabría cómo decirlo, ¿no? Pero esa especie de rebeldía contra el mal que aqueja al indefenso, el mal que aqueja al otro. Y Lita Basset nos ayuda a pensar y a decir que esta rabia no es, ¿cómo decirlo? No es equivocada en el camino espiritual adulto. Es decir, la fe adulta tiene que ser capaz de poner la indignación en un lugar adecuado. La vida de fe obviamente no es pura indignación, no puede serlo, ¿no? La cólera nos puede devorar, pero tiene un lugar y tiene que ser orientado ¿a qué? A la lucha contra la injusticia. La cólera justa es el amor que no acepta las cosas como están. Es muy raro no indignarse cuando el atropello es una y otra vez. Bueno, pero ustedes vean, ¿no? Otra forma de alimentar esta bienaventuranza. Y aquí ya voy terminando casi. Yo le he dicho todo el tiempo, Mateo 5 hay que leerlo en el gran arco de Mateo 25. Esto es muy bonito porque el Papa Francisco, en algún minuto, y con esto le dio la razón, con saberlo o sin saberlo, a toda la teología latinoamericana, el Papa Francisco dijo, en Mateo 5 y en Mateo 25 se condensa todo el Evangelio. ¿Qué es Mateo 5? La bienaventuranza. ¿Qué es Mateo 25? El juicio final. El discurso, el texto del juicio final. Cuando Jesús dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, era forastero y me acogiste, estaba en la cárcel y me viniste a ver. ¿Cuándo yo hice eso? Cuando lo hiciste con uno de estos que están aquí, de los más pequeños, lo hiciste conmigo. La identificación del Mesías, del Hijo de Jesús, con los indefensos, con los postergados, con los rechazados. Si miren el arco, los que tienen hambre y sed de justicia, y lo leemos ahora con Mateo 25. ¿Qué hambre? ¿Qué significa eso? Tener hambre y sed de justicia. Bueno, es que todos puedan comer, que a nadie le falte un plato de comida, que todos los forasteros sean acogidos, que todos los migrantes sean bienvenidos y sepamos acogerlos y darle hogar, que ninguna familia sin techo viva en esas condiciones, que no existen las cárceles, que los enfermos tengan salud digna y manera de recuperación que realmente les permita vivir. No, eso es el hambre y sed de justicia, leído ahora
con Mateo 25. ¿Por qué? Porque si lo hiciste con los pequeños, lo hiciste con Jesús. ¿Cómo se llama eso? Fidelidad con la alianza. Es decir, y esto es muy fuerte, es muy profundo, hacer justicia al pobre, al desvalido, etcétera, etcétera, es ser fiel a la alianza con Dios. Es vivir la justicia que Dios quiere que vivamos. ¿Entiendes? La situación de los postergados, de los sufrientes, de los empobrecidos, es el lugar teológico de la justicia. Me quedan un par de láminas más que voy más rápido para que tengamos un rato de conversación. Justicia y paz. ¿Eh? De nuevo, sin justicia no hay paz. Sabiduría bíblica. Así como la misericordia y la justicia tienen que complementarse, es imposible aspirar a la paz si vivimos en condiciones de injusticia estructural. La paz es fruto de la justicia. Bueno, creo que esto también nos va a dar una tarea gigante, porque todos queremos paz, porque vivimos en un mundo violento, donde la guerra silenciosa o espectacular, pasada en noticiario, o hoy día una guerra más tecnológica, eh, puede transformarse en algo normal, puede transformarse en algo que está ahí como parte de la vida. Y para nosotros los cristianos, jamás. Pero para que realmente recuperemos la paz, vivamos en paz, tenemos que tener las condiciones de justicia mínimas. No digo perfectas, porque sabemos que la justicia siempre es imperfecta, porque la justicia es un movimiento, es un camino, es un proceso largo que tiene que conducir a la paz, la reconciliación. Manuel de Cámara, en esta frase muy típica, que dice, cuando doy de comer a los pobres me llaman santo, cuando pregunto por qué son pobres me llaman comunista, ¿no? Él la decía mucho, se hizo famoso con esta frase, que en el fondo, claro, pareciera que en la primera parte nos contentamos y nos quedamos tranquilos, pero cuando sabemos que la justicia evangélica requiere la transformación de las instituciones injustas, requiere la transformación de la estructura de pecado, se complican las cosas, se complican las cosas, ¿no? Y pareciera que estamos hablando de política, cuando en verdad no. La justicia está en el corazón del evangelio. Podemos ponerle mucho apellido, ¿no? Justicia social, justicia, eh, no sé, ¿no? Justicia distributiva, justicia económica, justicia ecológica hoy día. Me voy a saltar eso para ir a la última, una pequeña síntesis de lo que hemos reflexionado. La justicia no es un tema político añadido al Evangelio, sino, según lo que vimos, es uno de los nombres de Dios. Y por lo tanto está en la praxis y en el corazón de la praxis cristiana. Es inseparable de la misericordia. Una sin la otra se deforma. Y insisto, no se trata de elegir. Uno no puede elegir, yo quiero ser un cristiano misericordioso, pero la justicia mejor que no. O al revés, ¿no? Gente que solo cree en la justicia y la lucha, pero la misericordia la tiene en el bolsillo, tampoco. Y de nuevo, ¿a quién miramos? ¿A quién mirar
para entender cómo practicar la justicia en cuanto a fidelidad a Dios, a la alianza y en cuanto a defensa del oprimido. ¿A quién miramos? A Jesús. A Jesús porque Él era el bueno, el santo, el justo. Y, no, y con eso nos saltamos cualquier discusión demasiado abstracta o confusa respecto de el sentido de la justicia para la fe cristiana. ¿Y qué hacen los filósofos judíos post-holocausto? Que tuvieron que dar razón del silencio de Dios, ¿no? Dar razón de la muerte de Dios en los campos de concentración, que nos ayudan a pensar que la justicia tiene que ser concreta y que la justicia, diría yo, es frágil. Y por eso hay que estar muy atento, porque el camino de la injusticia, es decir, el camino del horror, el camino de la brutalidad, eh, se va construyendo a poco también, ¿sí? Y por eso esto es frágil y hay que detenerlo cuando sea posible. No todo vale, no todo vale. Estaba escuchando ahora, perdón el paréntesis chileno, ¿no? Pero unos grupos chilenos que se juntan eh, con discursos, sí, que no sé qué nombre ponerle, ¿no? Porque son realmente impresionantes, de maltrato, de denigrar a la mujer, denigrar a los niños con, con algunas capacidades distintas, denigrar, y eso después lo suben a YouTube, qué sé yo, estas cosas. No todo vale, ¿te das cuenta? Es sano decir, hay discursos de odio, hay discursos xenófobos, clasistas, eh, que no tienen lugar en sociedades que buscan la paz, no tienen lugar en sociedades democráticas que han hecho un camino histórico por instalar mínimos de justicia y derecho. Y por eso digo, esto es concreto. Esto se construye en las fake news, se construye, y así como se va construyendo, se va destruyendo. Bueno, y esta actitud, ¿cierto?, de la cólera interior, recuerda cuando hablamos de la misericordia, hablamos de la splagnisomai, ¿ya? Esa palabra que ocupa el Evangelio para decir las entrañas de misericordia. Se me revuelven las entrañas ante el dolor del otro. Bueno, aquí son esas mismas splagnisomai que se revuelven como una santa cólera contra el indefenso, el moribundo, el que está muriendo al lado nuestro. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a quedar hasta ahí. Muchas gracias y a seguir pensando en este camino de justicia en el que estamos todos ahí aprendiendo un poco más a vivir el modo de Jesús. Eso pues. Muchas gracias.